Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video del día de hoy. El tema de hoy es el Génesis. La creación, día 4. ¿Listos? Bueno, pues vamos a leer. Creación, día 4. Génesis 1:14 dice: Y dijo Dios, hayan lumbreras, lumbrera es lámpara, hayan lámparas o lumbreras en el firmamento cielo, para separar el día de la noche. Vamos a hacer una pausa. Habíamos dicho antes que cuando creó Dios la luz, creó el tiempo. Ahora aquí Dios está creando las lumbreras en el firmamento, que son los astros. Y los está creando para separar el día de la noche. Aquí nos está dando Dios estos elementos para empezar a medir el tiempo. Dice: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Aquí sigue separando. Y sean por señales, o sea, este es el propósito de las lumbreras o de las lámparas. 1, que alumbren. 2, que sean señales para la creación. Y que sean las estaciones, los días y los años, o sea, que sean el reloj. Y que sean lumbreras o lámparas en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bueno, aquí vienen todos los propósitos de estas lumbreras. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. O sea, te está diciendo que son dos grandes de entre todas las demás. La lumbrera mayor, que es el sol, que es para que sea la que lidere o la que alumbre durante el día. Y la lumbrera menor, que es la luna, para que señoree o alumbre durante la noche. E hizo también las estrellas, o sea, las constelaciones. Y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día de la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y bueno, y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Bueno, ya vimos los propósitos de las lumbreras, que es alumbrar, separar el día de la noche, dar señales y medir el tiempo. Y todas las constelaciones y todos los movimientos de estos astros nos ayudan a ver las estaciones. Entonces aquí de entrada, si revisamos, aquí nos está enseñando la Biblia que tanto el sol como la luna tienen luz propia. Y eso es algo maravilloso, porque la ciencia nos ha querido decir que la luz de la luna es solamente el reflejo de la luz del sol sobre su superficie, no que la luz tenga su luz propia. Bueno, pues aquí nos está diciendo que la luna sí emana una luz propia. La luna es una lámpara, al igual que el sol. Y la luz del sol es cálida, la luz de la luna es fría. Eso por una parte. Ahora, en cuanto a las estaciones, estas estaciones pues son primavera, verano, otoño e invierno, la que nos marcan las constelaciones y todos los movimientos de los astros, pero también aquí se está refiriendo Dios a esta palabra estaciones en hebreo también puede significar fiestas o citas con Dios, o ensayos de ropa, ¿no? De vestuario. Entonces, en una boda, cuando tú te vas a casar, pues tú vas a la tienda del vestido de novia y te pruebas varios vestidos a ver cuál es el que te queda mejor para comprarlo y usarlo el día de tu boda. Y nos acordamos que la Biblia es la historia de la boda de Jesús con su iglesia. Entonces, estas estaciones o fiestas a las que nos llama Dios vienen expresadas en Levítico 23, que son convocaciones o citas que hace Dios a su pueblo, posteriormente en Levítico, para que estemos ensayando el vestuario y nos preparemos para el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser la boda del Cordero con su iglesia o sus creyentes. Iglesia significa grupo de creyentes, no es un templo. A eso nos referimos cuando decimos iglesia, y no se refiere a una religión, sino se refiere al grupo de gente que sigue la Biblia y que cree en Dios y en Jesús. Entonces, bueno, eso significan las estaciones.
porque estas estaciones, al tú seguirlas, vas dándote cuenta cuándo son las fechas de las fiestas que te pone Dios como convocación en Levítico 23 y entonces puedes implementarlas. Esto lo veremos después. Pero también sirve de señales para hacernos saber cuándo va a venir el Mesías. Si ustedes están familiarizados con la Biblia, en los libros de Apocalipsis y en algunos libros proféticos como Isaías, Daniel, Jeremías, nos va diciendo pistas para que sepamos ver las señales que van a haber para cuando ya se acerquen los últimos tiempos en donde va a ser la segunda venida de Jesucristo. Estas son las señales que también nos dan estas lumbreras. Y también en la Biblia se hace la semejanza o se llama a los ángeles estrellas. Entonces en Apocalipsis también, en algunas partes de la Biblia, cuando leas la palabra estrellas también se refiere a ángeles. Entonces aquí podemos suponer que hizo las estrellas y al mismo tiempo en el mundo espiritual hizo los ángeles. Y también es importante notar que en la palabra se compara a Dios con el sol, a Jesucristo con el sol de justicia, como nos dice Malaquías del 4 al 2 al 3, dice: pero para ustedes que reverencian mi nombre, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros de establo. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Pues es de Jesús. Dice, se levantará el sol de justicia con salud en sus alas. Sus alas, esta palabra alas también puede significar el manto que utilizaban los sacerdotes antes, donde tenían unos hilitos que le ponían en las orillas del manto, que se llaman tzitzit, que muchos de las personas cuando conocieron a Jesús se acercaban a tocarle la orilla de su manto, porque habían leído esto que dice que saldrán y saltarán como terneros porque traerá la salud en sus alas. Entonces sus alas o en su manto. Entonces ellos sabían que si tocaban su manto obtendrían sanidad. Por eso hay una parte en los evangelios en donde Jesús va caminando y una mujer que tenía flujo de sangre toca la orilla de su manto. Y él voltea y enseguida siente que sale poder de él y dice, ¿quién me tocó? Y la mujer tiene que reconocer pues que fue ella porque tenía que curarse de ese flujo de sangre. Entonces por eso que le tocaban su manto, por este versículo que dice que en sus alas traería Jesús la salud o el Mesías, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya vimos que también separó el día de la noche y con estos astros. Y ahora vamos a revisar. Esto es bien importante, miren. Si nosotros nos vamos a leer Segunda de Pedro 3, del 8 al 13, vamos a leer esto. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto es real. Como Dios, ya habíamos dicho que Él creó el tiempo, Él no está sujeto en el tiempo. Nosotros sí. Para nosotros un día es un día. Pero como Él se puede mover a lo largo del tiempo sin sentir que le pesa el tiempo, para Él un año puede ser 1000 años. Y 1000 años, un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. Entonces, cuando Él hace la creación en 7 días, pues podrían ser 7000 años. Y si nosotros revisamos los tiempos que pasan desde que fue la creación, en el día 1 de la creación, hasta el tiempo en que nació Jesucristo, bueno, que murió Jesucristo, que fue crucificado Jesucristo y luego resucitó, pasaron 4000 años. Estamos aquí en esta gráfica, vemos que en el primer milenio fue el tiempo en el que estuvo Adán y todos los primeros patriarcas de la iglesia. Luego viene el segundo milenio, que es el tiempo de Nimrod, el tiempo de Noé, de los gigantes, del diluvio, etc. Luego viene el tercer milenio, que es el tiempo de Abraham, que es llamado por Dios y sacado de Ur, de los caldeos, y llevado a la tierra prometida de Canaán, y el nacimiento de sus hijos, Isaac, y su nieto Jacob, y toda la descendencia de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y ya después, en el cuarto milenio, del tercer al cuarto milenio, es el reinado de David
el exilio babilónico y el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué fue creado en el día 4 de la creación? El sol. Dios creó el sol en el cuarto día de la creación. ¿Y quién nace en el cuarto milenio de la creación? Pues nace el sol de justicia, que es Jesucristo. Y de hecho, nosotros vemos en Éxodo, cuando va a ser la primera Pascua, que es cuando Dios saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Es Éxodo 12, del 3 al 6. Aquí estaba el pueblo de Israel esclavizado por 400 años en el pueblo de Egipto, y Dios le manda señales al faraón para obligarlo a que deje libre a su pueblo, y el faraón se niega. Entonces, en la última plaga que manda es la muerte de los primogénitos. Para librar a los israelitas, Dios les pide, o a los hebreos, Dios les pide que pongan, que maten un cordero y que pongan su sangre en la orilla de sus puertas o en el lintel de sus puertas. Bueno, este cordero tenía que ser preparado 4 días antes para ser preparado como comida, y luego usada su sangre para pintar el lintel de las puertas. Tiene 4 días para ser preparado. Igual aquí vemos que Jesús, que es el cordero, que fue sacrificado en la segunda Pascua, que es cuando lo crucifican, fue preparado por 4000 años para poder ser crucificado y derramar su sangre sobre el marco de las puertas de todas nuestras casas, de los que lo aceptemos y creamos en él. Entonces es una maravilla como todo está conectado. Está conectado Génesis con Levítico, con Éxodo, con los Evangelios, con Apocalipsis, con todo lo que te puedas imaginar. Entonces, bueno, pues por eso es que Dios esperó y creó el sol hasta el cuarto día, para poder después decirnos que en el cuarto milenio el sol de justicia fue preparado por 4 días como el cordero que iba a ser sacrificado. Y aquí lo vemos en Apocalipsis 13:8, que nos dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿A qué se refiere? A que este Cordero fue creado en el mundo espiritual, o existía desde el mundo espiritual, porque Jesús no es creado, desde la creación del mundo, y pasó 4000 años porque iba a ser sacrificado. Entonces es impresionante. Y aquí todos estos testigos de los versículos que vamos encontrando nos ayudan a ir ligando un concepto con otro. ¿Te das cuenta? Con esto terminamos el cuarto día de la creación. Y por último, en el video de hoy vamos a revisar el quinto día de la creación. Y leemos. Entonces Dios dijo: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos o del firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se muere, de los cuales están llenas las aguas según su género o su semilla, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aguas de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Bueno, entonces, así como en el mundo terrenal las aguas físicas, aquí Dios mandó a que se llenaran con multitudes de seres vivientes, y que fueran peces y bestias marinas. Así también en las naciones, que son las aguas, que ya habíamos visto cuando fue la creación de las aguas, que también a veces lo encontramos como naciones en la Biblia. Nos podemos dar cuenta que el agua, que son las naciones, y de esas naciones nacerán peces que se multiplicarán, así como Dios le dijo a Abraham que todo su pueblo sería multiplicado y que se podría contar más que las estrellas, serían más que las estrellas del cielo. Bueno, pues así se están multiplicando los peces o los creyentes en la palabra de Dios.
No sé si sabes, pero en los evangelios, los apóstoles, muchos de ellos eran pescadores. Y Dios les dice que van a ser pescadores de hombres. Esta es la analogía de ir a hacer la gran comisión y hablar de las buenas nuevas de Jesús a los incrédulos para convertirlos en peces pescados, con estos peces que se estaban produciendo en el mar físicamente en el quinto día de la creación. Son los peces que nacerían de todas las naciones a lo largo de toda la historia de la humanidad y que se convertirían a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Que eso es lo que pretendemos hacer con estos videos. Que cada vez más peces se conviertan a la palabra de Dios y podamos entre todos empezar a llevar todavía más aún la palabra a otros nuevos peces. Entonces seamos pescadores de hombres, de estos peces que Dios creó espiritualmente desde el día quinto de la creación. Pero también así como creó a estos peces desde el día quinto de la creación, también nos habla de grandes monstruos marinos. También hay monstruos en el mundo espiritual. Y algunos de ellos los podemos ver en Apocalipsis, ¿no? La gran bestia, el gran dragón. Y ya después hablaremos de esto. Pero también aquí vemos su correspondiente en el mundo espiritual. ¿Qué más nos dice aquí? Que Dios vio que toda esta creación era buena. Y si se fijan aquí dice que los animales también se van a multiplicar según su género, como habíamos leído cuando se crearon las hierbas y los árboles frutales. Entonces aquí decíamos que en los árboles era su semilla, ¿no? Bueno, pues también los seres vivos, los animales tienen su semilla, ¿no? En los machos está la semilla, es el esperma, y en las mujeres también está la semilla, que es el óvulo. Entonces, en los animales también hay esperma y hay óvulo. Entonces, se van a reproducir según su semilla. Entonces, quiere decir que una foca no puede tener un salmón, ¿no? Ni un monstruo marino puede tener a un pequeño pez guppy. Entonces quiere decir que todo está programado. Dios está generando una creación que sea autosuficiente y autosustentable, de modo que se crean los animales la primera vez, pero se crean con toda la estructura interna, animales y plantas, toda la estructura interna necesaria para seguirse reproduciendo después por sí mismos. Dios sustenta la creación, pero ya los siguientes seres ya no son creados, son nacidos. Entonces Él está trabajando en todo esto. En la creación no nada más está haciéndolo, sino está haciendo todos sus sistemas internos para que se puedan autogenerar o procrear. Y esto es una maravilla y lo podemos ver en nuestras células, ¿no? Como algunas se mueren y otras vuelven a salir. Cómo funciona nuestro corazón por sí mismo latiendo, sin que nosotros estemos pensando que tiene que latir, ¿no? Dios sigue presente en la creación, Dios nos ha ido, sigue sustentando, pero ha hecho que todo automáticamente funcione. Y esta es una maravilla. Entonces, bueno, pues esta fue la explicación de los primeros 5 días de la creación. Espero que haya podido ser clara yo explicando toda esta parte. Ahora yo te invito a que en estos días, la próxima semana voy a subir el siguiente video que va a ser el sexto día de la creación, que es cuando Dios crea al hombre y la caída del hombre. Entonces, para entonces yo te sugiero que puedas darle una leída a Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 31 y el capítulo 2 y 3 de Génesis, que es donde viene el escrito acerca de lo que vamos a estudiar en el próximo video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto.